Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dev Hangout. El tema de hoy día es cómo calcular el precio de una aplicación. Y el día de hoy nos acompaña José Dimas Luján Castillo, arroba José de Luján, desde la genial ciudad de Cancún, paradisíaca ciudad de Cancún. Y el Dev Hangout de hoy día ya gracias a Get On Board, donde pueden encontrar los empleos digitales que valen la pena. La empresa I2B Perú está necesitando un diseñador web semi-senior y también gracias a nosotros, a Dev Academy, donde estamos brindando buenos servicios de desarrollo web con Ruby on Rails y desarrollo móvil para iOS y para Android. Mi nombre es Lenon Shimokawa, arroba Shimokawa en Twitter. Y bueno, pueden hacer sus preguntas ahí por Twitter también, con hashtag Hangout. También estoy viendo acá el live de YouTube si tienen alguna pregunta por ahí. Y nada, bueno, José, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No sé si puedes presentarte brevemente y contarnos un poco de lo que vamos a hablar hoy día. Vale, ok. Pues bueno, sí, primero, muchísimas gracias a ti y bueno, y ahora a todo el equipo, porque cada vez que me toca conectarme con ustedes veo a alguien diferente. Creo que es bueno porque pues van creciendo y me da mucho gusto. Y de nueva cuenta, recuerden nada más que cualquier cosa, porque yo no puedo ver mucho la pantalla porque tengo abierta mi presentación, Ajá. así que si hago caras o hago algo raro, nada más les digo, utilicen el hashtag del DevHanout para que yo en mi teléfono o en mi otra pantalla lo pueda ver, ¿vale? Y al final, si por algún motivo nos quedamos con 10.000 dudas, vale, no pasa nada. Me comprometo a entrar y en Twitter buscar el DevHanout e ir respondiendo, aunque sea de manera personal, ¿vale? Ujú. Entonces, muchísimas gracias, Len, muchísimas gracias a Dev Academy, a todo el equipo. Y rápido, lo que me comentaba Lennon, me presento, ¿ok? Mi nombre es José Luján, mi Twitter es @José Luján, Facebook también y mi canal de YouTube también, nada más le agregan el uno Ahí porque te ganaron, te no sé qué ganaron. pasó. No, yo tenía hace muchos años el José de Luján, pero no me preguntes qué diablos pasó. Cuando ves que Twitter y, bueno, YouTube y Gtalks y Gmail se mezclan y luego sí y luego no, al final quería poner el José de Luján y no me dejaba y me decía que no era mío, pero Ya. pues sí era mío. Entonces al final lo que hice fue ponerle el uno y al carajo. Entonces, bueno, se solucionó así. ¿Y quién soy? Bueno, yo soy desarrollador de, bueno, los últimos 5 años me he dedicado, bueno, 6 ya, a desarrollar Android casi de tiempo completo. También trabajo con tecnologías como Python o Java, digamos, en otros tiempos. Obviamente, pues Java va, como saben, muy lanzado con la parte de Android. Y también, pues me dedico por ahí a dar cursos en línea, en forma presencial, pues doy clases en algunas universidades. También doy cursos de lo mismo de forma presencial y de repente ahí cuando tengo un rato libre me pongo a escribir libros. De hecho, ¿Cuál es tu ya último libro? tengo tres. El último que se está ya en la edición, en la parte de diseño, es sobre Java y las entrevistas de trabajo para un desarrollador de Java. Y el último que estoy escribiendo, que todavía no sale en realidad, es con Android, pero con Android Studio, porque el primero que lancé fuera con Eclipse, o Ujú. sea que ya tiene unos 3 años, creo yo, 3, 4 años. Entonces, digamos que sería una versión actualizada. Entonces, cuando tengo tiempo, pues hago estos libros. A lo mejor lo hago más como desahogo psicológico, ¿no? Me divierto un poco Ujú. también Dale. escribiendo los libros. Entonces, ese soy yo, ¿vale? Ya, pues entonces vamos entrando bueno, al tema de hoy día, creo que bastante importante para cualquier desarrollador, de repente algún desarrollador freelance o personas que están bueno, queriendo de repente hacer un negocio de desarrollo de software, creo que es de las primeras digamos, preguntas difíciles que habría que hacerse, digamos, cómo calcular el precio. También del lado del cliente creo que es buena idea también, digamos, tener en claro cómo se costea la aplicación porque hay mucha gente que de repente tiene una idea y no tiene la más absoluta idea, digamos, noción de cuánto podría costar ni cuáles son las variables, por ejemplo, para, digamos, calcular el desarrollo de una aplicación, ¿no?
Entonces, hoy ya voy a contarles un poco sobre la agenda. Vamos a hablar en la primera parte sobre, en general, costos de aplicaciones. Vamos a hablar más de Android y iOS, pero me imagino que algunas cosas se pueden también extender a otro tipo de desarrollo como web. De repente varios esquemas de pagos, puede ser por ejemplo pago por hora, pago por proyecto también, sobre los tiempos de desarrollo también. De ahí vamos a ver, digamos, cómo partir de repente un proyecto más grande en módulos más pequeños, como para, digamos, hacerlo más manejable. Y por último también ver la parte de costos, bueno, factores externos que modifican el costo, y también ese tema muy importante también que lo están mencionando aquí, el tema de contratos y cómo cobrar también, ¿no? Que puede ser también un poco complicado, ¿no? Entonces, dale, José. Vale, pues muchísimas gracias. Más o menos ese orden, como comentaba Lennon, es el que vamos a tener, así que ya saben más o menos cómo vamos a manejar esto. Lo primero, ¿cómo calcular el precio de una aplicación? Pues bueno, ese es el nombre como tal de la plática o de la charla. Y yo nomás quiero compartirles rápido 5 puntos antes de todo. Nunca es el mismo caso, ¿vale? No porque hayas hecho una aplicación, la siguiente la debes de cobrar igual. Eso sería lo más tonto que puedes hacer, aunque la aplicación sea idéntica, hay muchas variables, vamos a hablar más adelante de esas variables, pero está bien tomarlo como referencia, pero no como la verdad absoluta, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Cambia por región, es decir, por la región geográfica. No es lo mismo lo que se hace en Perú a lo que se hace en México. Aunque el código sea el mismo, hay muchas variables por región. Ahorita vamos a ver qué variables tenemos que considerar. Luego también la situación de la empresa. No es lo mismo una empresa que se está iniciando a una empresa que ya está consolidada. ¿Okay? Entonces ya estamos hablando de variables que son muy importantes al momento de calcular el precio de una aplicación. Luego tenemos la economía. ¿A qué nos referimos con economía? Pues a todo. Cómo está el cambio de dólar, cómo está la situación de tu país, qué es lo que va a pasar el próximo año en tu país, o sea, todo lo que tiene que ver con economía. Si lo queremos meter a términos de economía macro y microeconomía, bueno, pues también todo, ¿ok? Pues vamos a platicar rápido. Y finalmente el cliente. Aunque tu cliente sea el mismo en el proyecto 1 y el cliente sea el mismo en el proyecto 2 y sean muy parecidos los proyectos, nunca vas a tener un precio igual. Sería raro, ¿ok? Y creo yo que entonces lo estás haciendo mal, y ahorita te voy a decir por qué, ¿vale? Entonces, esas son las variables que tenemos, pero hay 3 variables que son las más importantes. Para tú poder saber el precio de cuánto vale tu trabajo, tu aplicación, en otras palabras, tenemos 3 variables que son las más importantes: cliente, tiempo y relación. Te explico lo siguiente. Cliente. ¿A qué nos referimos con que el cliente es una variable? No es lo mismo hacerle una aplicación a Juan, el dueño de la tienda de la esquina, a hacerle la aplicación a el gobierno, por ejemplo, de tu país, ¿ok? Sin importar si estás en Perú, en México o en Venezuela. O también si puedes tener un cliente, por ejemplo, del tamaño conocido como la Coca-Cola, o como un Walmart, o como una marca de ese tipo. Entonces, no es lo mismo. Ahora van a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué no sería lo mismo? Si tú le quieres cobrar 2 pesos a Juan y le quieres cobrar 2 pesos a Google o a una compañía grande, está bien, no tiene nada de malo. En realidad está bastante bien si tú estás contento con esos 2 pesos. Y digo 2 pesos, a lo mejor se puede menospreciar porque es muy poco la cantidad. Supongamos, si tú le quieres cobrar 1 millón a Juan y 1 millón a Google, pues está bien, no pasa nada. Tú lo puedes cobrar y lo vas a ganar. Pero a veces, recuerda que tú estás compitiendo, en realidad, en muchos casos, por ganar ese cliente. Aunque tú no lo sepas, aunque el cliente te diga que no, hay que ser sinceros. Y esa es una regla de oro para los clientes. Aunque el cliente te perjure y te jure que ese proyecto es tuyo, no te la tragues, no te la creas, hasta que no te deposite el primer pago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre llega el amigo del amigo, el primo, el familiar, el cuñado, el que ustedes quieran, y al final, cuando uno da un precio, normalmente llega alguien y te dice, y normalmente digo, ya es tontería también del cliente, tú no puedes ser mucho también, pero bueno, para tener tips, al cliente, si alguien le dice, no, es que me van a hacer una aplicación y me van a cobrar 10 pesos, si a eso lo dijo en la cena, en una comida, en una reunión familiar, no falta el que le dice, pues yo te lo hago por 9, y obviamente
pues puede ganar ese contrato por la relación que pueden llegar a tener o por el dinero. A lo mejor se le hace mucho. Entonces, no es lo mismo tener de cliente, te decía, una pequeña empresa, una grande, porque siempre van a tener, aunque sea grande o pequeña, diferentes opciones. Entonces, cuando uno lanza una propuesta económica, cuando uno le dice al cliente, vamos, quiero hacerlo, tiene que pensar en el cliente. O sea, ¿es importante para ti hacer la aplicación de Juan? Puedes pensar que sí o no. Uno va a decir que todos los proyectos son importantes para ellos y eso es lo que vendemos como empresa, ¿no? Decimos, no, yo todos mis proyectos los trato muy bien. Sí, nadie está diciendo que no, pero al final un proyecto con Coca-Cola te va a dar mucho más renombre que un proyecto con Juan, nos guste o no. ¿Por qué? Porque el proyecto de Coca-Cola no solamente lo ve Coca-Cola, lo ven los millones de seguidores que tiene Coca-Cola o los millones de usuarios que puede llegar a tener. Y por esa vía te pueden llegar 1, 2, 3, 4 o no lo sé cuántas recomendaciones. Entonces, el cliente es siempre diferente, ¿vale? Luego viene la variable del tiempo. ¿Cuánto tiempo quiere el cliente que lo hagas? Normalmente el cliente nunca tiene idea, a diferencia, yo sé que estoy dando todo lo contrario que normalmente pueden escuchar, pero el cliente no tiene idea de lo que necesita y no tiene idea de cuánto se va a tardar y no tiene idea de cuánto le va a costar, ¿okay? El cliente, si nos va bien, sabe cuál problema tiene, ¿okay? Es responsabilidad de nosotros escarbar, hablar con él, escarbar, volver a hablar con él, escarbar, volver a hablar con él y al final detectar qué es lo que vamos a solucionar. Porque a veces ni el problema tiene claro. El cliente quiere que administrar, un ejemplo, administrar el inventario que tiene. Sabe que tiene un problema, pero al final no se da cuenta que no solamente tiene que administrar el inventario, también tiene que administrar las personas que están involucradas con el inventario. Y ese es el problema completo en realidad. Administrar recursos humanos y recursos físicos. Ese es el problema en realidad, pero él no tenía ni idea, él lo que quería era administrar sus lapicitos, sus plumitas, lo que tuviera. Entonces el cliente muchas veces ni sabe eso y mucho menos el tiempo menos. El cliente, si tú le dices que mañana está, mejor. Si tú le dices que pasado está, no le va a gustar tanto. Y si le dices que dentro de 3 días va a estar, menos le va a gustar. Entonces acostúmbrate a que entre más tiempo, menos contento va a estar el cliente. Pero lo que es más importante es que tu equipo esté contento. Tú como jefe o como líder o la persona que vas a cobrar, si eres tú solo, pues mátate tú solo. Pero cuando tú representas a un equipo y los matas a ellos por la cuestión del tiempo, probablemente tengas problemas no tan agradables. ¿Okay? Entonces, por recomendación, el tiempo es una variable muy importante. Y finalmente, tenemos el caso de la relación. ¿Qué relación tienes tú con el cliente? ¿Okay? Hay clientes que por toda la vida, pues bueno, tú los puedes tener y está bien. Normalmente con esos clientes puedes tener hasta una relación flexible, es decir, tú le puedes decir al cliente, oye, te voy a cobrar $10, y él te va a decir a lo mejor, no, pues mira, ya me has hecho 3 proyectos, bájame, y a lo mejor tú ya por relación tú le dices que sí. Entonces, es una variable muy importante. A lo mejor el cliente que es nuevo, y que pasa en muchos casos, esa relación es muy inflexible, o sea, no, tú le vas a decir que son 10 y son 10 y ya está. Entonces, entre más relación se tiene, también a veces, tanto el cliente como el desarrollador puede abusar un poco de esa relación. Tú ya tienes a lo mejor más confianza para decirle, oye, vamos un poco atrasados, aguántanos un rato, y a lo mejor te van a aguantar, porque tú también cediste hasta cierto punto, pero es la variable de todas la más peligrosa. ¿Por qué? Porque es como una pareja. A veces uno está dispuesto a ceder unas cosas, pero hay cosas que no está dispuesto a ceder, entonces no podemos tener un problema. Entonces, esas 3 variables que quiero que se las tengan muy presentes al momento de decidir cuánto va a costar algo, porque en teoría es lo más importante tanto para el proyecto, como para la empresa y como para el cliente. O sea, las 3 variables son importantes para todos, ¿ok? Y rápido hacemos un apartado aquí entre el desarrollo de aplicaciones para Android y para iOS. Como decía Lennon, les va a servir para muchas cosas, pero al final en el título o lo que mencionábamos, estábamos hablando de aplicaciones y hago la comparación directa. ¿Qué es más barato desarrollar, Android o iOS? Técnicamente es más barato desarrollar para Android, ¿ok? O sea que
supongamos que una aplicación que tiene lo mismo, idéntico para Android y para iOS, ¿cuál va a ser más barato, más cara? Técnicamente te digo que para Android, ¿ok? Es más barata, pero no es mucho el secreto, o sea, no es que haya algo oculto, que no. Es muy sencillo, no es que sea más difícil también. Simplemente, en el caso de Android, existe mayor comunidad de desarrolladores Android, porque hay más dispositivos, porque hay más usuarios, o sea, no es por otra cosa. En el caso de iOS hay menos, y el punto clave aquí es que muchos desarrolladores, en el caso de iOS, están trabajando normalmente en empresas. La mayoría de los desarrolladores Android, de iOS, perdón, se encuentran en alguna empresa o de tiempo completo o parcial. Y en el caso de Android hay mucho más desarrollador freelance o por su cuenta en el caso de este sistema operativo. ¿Okay? Esas son, digamos, las razones más de peso. No es que siempre sea así, depende la zona, depende la región, depende el lugar, pero en teoría es eso. Y además, en el caso de iOS, recuerden que normalmente debes de tener una Mac, sí o sí, debes de tener la licencia, sí o sí, y obviamente pues eso hace que tú incrementes o dentro de tus gastos pues consideres ese tipo de cosas, las actualizaciones y todo ese rollo. Por eso es más caro. En el caso de Android, uno técnicamente no tiene que actualizar la aplicación, la sube y ya está y la deja toda la vida y que se pudra ahí. En el caso de iOS no. En el caso de iOS, si sale el iOS 7, luego el 8, luego el 9 y luego el 10 y luego el 11, si tú a veces no actualizas, tu aplicación se truena. Entonces, eso también lo tienes que tener muy en mente al momento de estar desarrollando. ¿Vale? Uh-huh. ¿Cuál tarda más en desarrollo? En teoría tardan lo mismo, no debería tener ningún problema, pero al momento de subir la aplicación en Android y al momento de subir la aplicación en iOS, en Android te la aprueban en 2 patadas. Yo he tenido aplicaciones que me las aprueban en 2 horas y la que más se ha tardado son 8 a 12 horas, la que más. Y en el caso de iOS, pues al revés, te va a tardar de 1 mes, a lo mejor hasta 3 meses te puede llegar a tardar. Y eso que si arreglaste las cosas y te la volvieron a checar y bla, 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 igual y te tardas menos. Pero el tiempo para lanzar un proyecto en Android y iOS pues es brutalmente diferente. Mucho cambia nada más por el hecho de aprobar la aplicación, ¿ok? Tú ya la entregas al cliente, pero al cliente no le importa. Puede tardar 1 mes. Normalmente, sí. A mí, yo las 3 que he subido, una me tardó 2 semanas. Uh-huh. No sé si es por el trabajo que tengan. Otra me tardó 45 días. Wow, casi un mes. ¿Por qué? Yeah. Y la otra sí me tardó en que me rebotaban, me subían, volvían a arreglar, bla, bla, bla. Me tardé casi 2 y medio meses. Ah, pero en el ida y vuelta de que te la rebotan y tú cambias sí. y la... Ah, ya, claro. Sí, en ese ida y vuelta. Pero en sí cuando está en la cancha de Apple, creo que se demora como 3, 5 días más o menos. Entonces el submit... en promedio. Ajá. Sí. Ya. Sí, en promedio, te digo, creo que ahora ya es más rápido. Es más rápido ahora. Excepto el último año ya ha sido muy rápido y se nota. Sí. Pero hace 3 años, por ejemplo, no, Dios mío, tardabas 1 mes, por lo menos. En realidad, les digo, eso otra vez, nunca le puedes decir al cliente que ya va a estar en 2 semanas, porque igual Apple se tarda más, o igual se tarda menos. Claro. Entonces, tarda más el desarrollo en iOS, por ejemplo. Uh-huh. El mantenimiento, ya lo comenté, en Android mantenimiento puede ser nulo, depende de ti, pero en iOS sí estás obligado a darle mantenimiento porque verifican rendimiento, verifican otras cosas, o se hace una actualización y se revienta todo. Por ejemplo, en el caso de mi Mac yo acabo de actualizar y no me abre ni ScreenFlow para grabar. No me abre ScreenFlow, no me abre Keynote, no me abre nada. O sea, pero bueno, en el caso de iOS pasa también cosas similares. Aplicaciones que funcionaban muy bien se cierran. Aplicaciones de empresas grandes, o sea que no hay que pensar que es lejano a nosotros. Los desarrolladores, en volumen hay más desarrolladores Android que iOS, ¿sale? También es otra parte importante. Y la complejidad, ahí en la complejidad creo que está bastante parejo el asunto. En el caso de Android, creo que es más complejo técnicamente por todas las densidades que tenemos, la fragmentación, por toda la fragmentación que tenemos y por toda la cantidad de usuarios que tenemos. Es muy sencillo, ¿sale? No es porque sea mejor o más difícil, no. Más complejo porque en iOS a lo mejor puedes alcanzar a tener 1000 usuarios, en Android puedes tener 10 veces más. Las densidades de pantalla, los tamaños de pantalla, las versiones de Android. Diferencias de hardware también, ¿no? Sí.
muchísimos, es exagerado. En el caso de iOS, pues tienes iPhone 7, 6 y 5 a lo mejor, ¿no? Porque la siguiente versión se desactualiza a la 5 y te preocupas ahora por la 8, 7 y 6. Bueno, pues ya está. Entonces, te la llevas bastante más tranquila, ¿vale? Entonces, todo eso ya lo tengo obviamente considerado yo en los casos, en los ejemplos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿de qué conclusión tenemos? Que son independientes, no, a lo mejor no sería bueno compararlos, pero yo lo estoy comparando para la parte de manejar un precio.